Esta es la oración de Jesús. El más alto iniciado del periodo solar, Jesús de Nazaret, enseñó a sus discípulos la manera de ennoblecer sus vehículos a través de la palabra, enseñándoles para ello la oración conocida con el título El Padre Nuestro. Esa oración es una forma algebraica, abstracta, para el mejoramiento y purificación de todos los vehículos del hombre. La idea es prestar el cuidado necesario al cuerpo denso. Está expresada en las palabras: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La parte de la oración concerniente al cuerpo vital es: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es importante saber que el cuerpo vital es el asiento virtual de todas las impresiones y que él solamente se modifica por la repetición que el verbo hace a través de la palabra de determinados hechos, encauzándose así las fuerzas anímicas en una determinada dirección. De ahí que todo lo que deseemos obtener convirtiéndolo en realidad, es indispensable repetirlo muchas veces, haciendo uso de la palabra. El ocultista común y corriente trabaja por mutar, sublimando sus deseos a través de la fría concentración, logrando realmente muy poco. El ocultista científico hace uso de la oración, de la palabra, porque así obtiene la reeducación del cuerpo vital. La parte del Padre Nuestro correspondiente al cuerpo de deseos es: no nos dejes caer en tentación. Esta afirmación hace que el cuerpo vital encauce las fuerzas de deseos hacia la sublimación y dominios propios. La frase correspondiente al poder mental es: líbranos del mal. La mente es la única fuerza que nos hace orar según la dirección que ella tome. Por tal razón, encauzándola hacia las cosas nobles de la vida, quedamos libertados del mal. El espíritu humano adora a su contraparte, el espíritu. El espíritu humano adora a su contraparte, el Espíritu Santo, diciendo: santificado sea tu nombre. El espíritu de vida se postra ante su contraparte, el Hijo, el Cristo, diciendo: venga a nosotros tu reino. El Espíritu Divino se arrodilla ante la contraparte, el Padre, y dice: hágase tu voluntad. El más elevado, el Espíritu Divino, pide al más elevado aspecto de la deidad, el Padre, para su contraparte, el cuerpo denso: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El próximo inferior, el Espíritu de vida, ruega a su contraparte, el Hijo, por su contraparte de la naturaleza inferior, el cuerpo vital: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La introducción: el Padre que está en los cielos es sencillamente como la dirección de un sobre, el aditamento, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Pero es muy apropiada, no fue dada por Jesús, pero es muy apropiada como parte de la oración del triple espíritu, pues encierra la elevación directa de la deidad. Bien meditada esta oración es el gran procedimiento para establecer armonía entre el triple cuerpo, la triple alma y el triple espíritu. El hombre es triple en su aspecto físico, en su aspecto anímico y en su raíz espiritual. El Padre Nuestro es oración perfecta, porque establece la armonía entre los 9 vehículos humanos. El verbo de vida, cuando pronuncia la palabra de poder, estará siempre realizando la triple armonía de sinceridad, altruismo y devoción, ya que en ello radica el verdadero poder del verbo. Ahora viene sí el Evangelio de San Juan, de San Juan Evangelista, del libro de Logosofía del maestro Israel Rojas Romero.
y adaptación de la hermana Roselena Chaparro. Evangelio según San Juan. Juan el apóstol, en hebreo Yohanan, que significa el Señor es misericordioso, pues según diversos textos neotestamentarios, entre paréntesis, evangelios sinópticos, Hechos de los Apóstoles, Epístola a los Gálatas, cierra paréntesis, uno de los discípulos más destacados de Jesús de Nazaret, nativo de Galilea, era hermano de Santiago, el mayor e hijo de Zebedeo. Aquí tenemos varios eventos importantes relacionados con el apóstol Juan. La segunda pesca milagrosa está en Juan 21, capítulo 1, versículos 1 al 25. Jesús resucita a la hija de Jairo, está en Marcos, capítulo 5, versículos del 37 al 43. Salomé pide lugar de honor para Juan y Jacobo en el reino, está en Mateo, capítulo 20, versículos 20 al 24. Prepara la última cena con Pedro, está en Lucas 22. Jesús le encomienda el cuidado de su madre. Juan 19, capítulos 26 y 27. Corrió a ver la tumba vacía en Juan, capítulo, versículos 1 al 8. El milagro del cojo en Jerusalén, en Hechos, capítulo 3, versículo 1 al 11. En sus viajes misioneros, Juan probablemente fundó las iglesias de Sardis, Esmirnia, Filadelfia, Pérgamo, Laodicea y Titaria. También estuvo en Efesos, Roma y Parmos. En este capítulo sobre el Evangelio según San Juan del texto Logosofía, el maestro Israel Rojas dice: la Biblia es un libro escrito por iniciados y para iniciados, pues contiene realmente lo más trascendental que podemos conocer para intensificar nuestro progreso y evolución. Pero para obtener el valor esencial de ese tesoro de las edades, es indispensable haber conocido a fondo el pensamiento científico de los filósofos Rosacruz. Todos los pensadores de los últimos tiempos, llámense positivistas, panteístas, nihilistas, paganos, materialistas, teosofistas, espiritistas, psiquistas, sociólogos, clérigos o simples elementos sin responsabilidad en el orden social y humano, no pueden menos de referirse a la Biblia, tomando cada uno para sí lo que convenga a sus particulares intereses que cada uno se propone defender. Las religiones del mundo occidental, sin excepción alguna, respaldan lo que ellos llaman veracidad absoluta de su doctrina en la Biblia. Y lo más interesante es que cada dogma de aquellos que creen poseer la verdad encuentra los textos precisos en los cuales y con los cuales quieren demostrar que su secta es la única verdadera. Cuando el médico quiere demostrar que él posee la verdad, en la tesis que sostiene, descansa citando un pasaje bíblico. Cuando el comunista quiere dar énfasis a la grandeza de su pensamiento social, dice que Jesús fue el primer comunista del mundo. Cuando el conservador desea que todos se liguen como él a las cosas del pasado, cita el texto bíblico que caracteriza su pensamiento y luego agrega con orgullo diciendo: Jesús fue el primer conservador. Cuando el liberal se llena de entusiasmo ensalzando su ideología, dice que el primer líder de tan hermosa idea fue Jesús, quien no solamente la predicó, sino que la realizó en su vida, pues como verdadero liberal convivió con los humildes, con los desamparados, y por encima de aquella convivencia no solamente repartió su pan, sino que hizo uso del divino poder del verbo, lo multiplicó para que todos tuvieran lo necesario y nadie padeciese hambre. Los socialistas se entusiasman al ver en Jesús el primer pensador que idealizó la sociedad con derechos iguales. Los terribles anarquistas buscan en la Biblia la frase que les permite respaldarse en ella,
para sostener que Jesús fue un gran anarquista. Podríamos seguir citando todos los amalgamamientos del pensamiento humano y encontraríamos que los hombres que pertenecen a la cultura del llamado mundo occidental se respaldan en la Biblia y en sus textos para sostener sus tesis. Los que nos han seguido hasta aquí dirán que nosotros estamos también enredados en la misma red, pues también vamos a hacer uso de la Biblia para reforzar nuestras tesis, como ya lo hemos hecho en el curso de estas páginas. Solamente que nos hemos referido al principio de la obra a la parte que corresponde al rápido alcance de cualquier inteligencia que no se haya ocupado del problema metafísico, y ahora nos ocuparemos de la faz trascendente. Antes de proseguir, sentaremos un axioma. Lo que no está en la naturaleza no es verdad. Según nuestro axioma, si nosotros nos referimos a la Biblia, no es por creencia pasiva, no es por fe de carbonero, no es para adornar o dar énfasis a nuestras apreciaciones en forma simplemente literaria, sino porque nuestra experiencia nos ha probado que la Biblia es un libro absolutamente científico y que por tal razón es que se levanta majestuoso como un monumento de las edades. Los que creen positivamente en la Biblia y en sus textos no se han fijado que ella misma dice, no la letra que mata, sino el espíritu, que es el que da vida. Las religiones de dogma adoran los textos y aún si el cajista o linotipista ha cometido errores, los sinceros como ingenios creyentes se arrodillan ante el error y lo besan con unción. Los que han estudiado un poco el valor de este libro maravilloso y que para hacerlo buscan sus textos originales, saben que los exégetas que lo tradujeron cometieron errores, quizá no voluntarios, sino involuntarios, debido a que el hebreo es un idioma sin vocales y el griego antiguo no es el griego actual. Los que se han propuesto estudiar esta obra han tenido que estudiarla en los originales y han encontrado lamentables errores de interpretación por parte de los exégetas, como el característico siguiente, el que puede ser lógicamente juzgado por persona racional, pues fácilmente se ve el error manifiesto de la tradición cuando Jesús estaba en la cima del Calvario, monte de la calavera. En los próximos finales, listo para abandonar su envoltura física, dicen los exégetas que pronunció su famosa exclamación, Elí, Elí, lama sabachthani, que ellos tradujeron, Padre mío, ¿por qué me habéis abandonado? Como para un filósofo u ocultista es absurdo suponer siquiera la posibilidad remota de que Jesús, con toda su conciencia actualizada, hubiera podido claudicar moralmente haciendo reclamaciones al espíritu y sobre todo de abandono en tan álgido momento, lo que en primer lugar no es posible, dado que el espíritu es absoluto e infinito, no pudiendo por tanto abandonar lugar alguno. Y en segundo lugar, ¿cómo es posible que cuando su hijo predilecto se encontraba en situación tan difícil, lo abandonase, resultando así Dios menos noble que cualquier ser humano? Porque no hay padre, por cruel que sea, que abandone a su hijo cuando éste está pasando serias dificultades y sobre todo en momentos de dolor y de miseria. Entre estos filósofos a que nos referimos se encuentra el insigne Max Heindel, quien se inquietó lógicamente por lo absurdo de la traducción del texto y conocedor del griego y del hebreo, estudió el original, encontrando que las citadas palabras del Nazareno tienen la traducción real en la siguiente frase.
Padre mío, cuánto me glorificas. La traducción clara de este texto satisface plenamente, pues en aquellos momentos en que Jesús abandonaba su cuerpo físico y se liberaba, logrando la suprema iniciación, que es corona de gloria, es claro que su exclamación tenía que ser del más devoto como profundo agradecimiento. Y dice Max Heindel que el hombre que comprende su ignorancia ha dado el primer paso al conocimiento. También podemos citar como otro punto de singular trascendencia, cuya vulgar forma de traducción por incapacidad de los exégetas es algo que da pena. Dicen ellos que Jesús, lleno de cólera, penetró al templo construido por Salomón y armado del látigo fustigó a los mercaderes que allí realizaban su negocio. En primer lugar, si látigo merecían, no eran los ingenuos mercaderes que habían tomado el templo en arriendo, sino los egotistas frailes que lo habían arrendado. Ahora, ¿cómo es posible suponer que un ser de la realización espiritual del Nazareno cometiera el error mundano de hacer pagar a justos por pecadores? Pues los profanadores reales del templo no eran los arrendatarios, sino los arrendadores. Como se ve muy bien, estos hechos no son materiales objetivos, sino subjetivos reales. Ideales. Jesús, como iniciado, sacó de su templo, de su cuerpo, a todos los mercaderes que había heredado de la raza humana al tomar cuerpo denso. Es decir, todos los sentimientos de odio, de envidia, de temor y de celos que vivían en la sangre como herencia de la especie hominal. Es natural que el nazareno tuviera que desalojar con el látigo de su voluntad aquellas fuerzas negativas de su templo, cuerpo físico, para poder expresar en ese mismo templo el poder de Cristo, que hecho verbo moraba en ese templo de Dios, templo construido por la estirpe o semilla de David Salomón según la sangre. Otra pregunta innecesaria que surja en la mente del lector inteligente. Si como se ha demostrado hay tantos errores de traducción en la Biblia, ¿por qué vamos a tomar el Evangelio de San Juan como norma básica del endoterismo en problemas de tanta trascendencia? En primer lugar, porque los primeros 14 versículos de San Juan están completamente a tono con el endoterismo de todas las razas y culturas, y porque la ciencia en su campo experimental está demostrando día a día que todo en la naturaleza es vibración, y toda vibración es necesariamente un sonido. Así, el sonido, el verbo primordial, creó al mundo. Además, recorriendo, como ya lo hemos demostrado, las teogonías de todas las culturas, ellas, sin excepción alguna, invariablemente reconocen que el sonido, el verbo, la palabra, son la razón de ser de todo cuanto es, siendo al mismo tiempo la causa de toda mutación para engendrar lo que será. Todas las traducciones de carácter esoterista cristiano nos hacen saber que San Juan fue el discípulo amado por excelencia y por lo tanto en quien el maestro depositó la semilla del más elevado conocimiento. Endotéricamente hablando, Juan el Bautista encarna la masculinidad de la naturaleza. Juan el Evangelista, por su delicadeza o sutilidad, la feminidad de la misma. Jesús el Maestro encarna el hermafroditismo espiritual, o sea, la perfección espiritual del verbo de vida. Dentro del ritmo natural de las cosas, Juan el Bautista representa el plus energético.
Juan el Evangelista, el minus ideal. Y el tercero, Cristo Jesús, es el ritmo que se expresa en amor. Jesús el cristificado es conocido como el verbo de amor o verbo de Dios. Pasarán los tiempos, pasarán los mundos, pero mis palabras no pasarán, dijo el verbo encarnado del amor universal en la sin igual personalidad del Nazareno. La doctrina del Nazareno en su sentido endotérico está encarnada en la enseñanza de Juan el Evangelista, tanto en sus epístolas como en el Apocalipsis, clave cabalística, científica y mística de este monumento de las edades llamado Biblia. ¿Qué es lo que estudia San Juan en el Evangelio, en las epístolas y en el Apocalipsis, si no es el sonido, la palabra, el verbo de vida? Ahora vamos a citar sus textos y a tratar de descubrir en ellos el espíritu real del libro tan enigmático, en el cual aparece el verbo de vida como el fiat luz de la sapiencia mosaica, engendrando la creación, como el carro de Ezequiel, mostrando el movimiento de la naturaleza y de la vida, como la buena nueva de San Juan, dando a conocer el principio y fin de las cosas por la acción del sonido, por el poder del verbo en el Apocalipsis, cuya palabra se traduce por corriendo el velo. Hace en él una síntesis de todo el contenido bíblico como creación, conservación, mutación y sublimación, de todo por el poder de esa majestuosa figura, cuyos ojos parecen soles, su lengua una espada de fuego, el poder del verbo, y sus pies como de latón fino. Queriendo decir con ello que el metal del verbo está encarnado en esas potencias bioquímicas en forma coloidal para realizar el milagro de que el verbo se haga carne y se exprese en palabras. En el principio es el verbo y el verbo es Dios. Está en San Juan, capítulo 1, versículo 1. Científicamente tenemos que comprender que en este primer versículo está encerrada la clave del misterio. El sonido, el verbo, es la expresión inmediata de la divinidad y por ello es una cosa con Dios, una con el Espíritu, causa raíz de todo cuanto es. Aún como creador, el verbo es el mismo Dios en actividad fecunda. Vemos el mantra aún, aún, aún. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está en Génesis capítulo 1, versículo 1. Como vemos en San Juan, Dios era el verbo y es el verbo, de tal suerte que el iniciado Moisés como tal, como sabio que era, da comienzo a la descripción científica del engendro de las cosas en la misma forma que Juan, hablando del sonido, tal como lo hacen con sapiencia los sabios de Oriente, los sacerdotes mayas, los sacerdotes egipcios y en fin, todos los que han encarnado por conocimiento la sabiduría esencial. Y vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea, y estaba vestido de una roja teñida con sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Eso está en Apocalipsis 21, capítulo 11 y 13, del 11 al 13. Vamos demostrando progresivamente cómo el Apocalipsis no habla de otra cosa que el verbo único, poder que crea, forma y transforma.
La ciencia, hasta donde ha podido alcanzar, ha comprobado la realidad del poder extraordinario del sonido. Esto debe permitir a los buenos estudiantes de lo trascendental comprender que la verdad es una y que, como dijera Hermes, tal como es abajo, o sea, en el mundo físico, es arriba, o sea, el mundo espiritual, siendo filosofía y religión. Ciencia, filosofía y religión se convierten así en la triple verdad que ha de salvar al hombre de la ignorancia que lo domina. Cuando sepa hallar la verdad trascendente, el sonido esencial. Todas las cosas por él fueron hechas. Sin él, nada de lo que es hecho fue hecho. Está en San Juan, capítulo 1, versículo 3. Basta este versículo para llegar a la conclusión indudable del poder absoluto del sonido. El mundo occidental, a través de sus mentores pseudomísticos, cacarea mucho, haciendo alarde de cristianismo, pero en la práctica resulta que nadie sabe ni conoce a fondo el pensamiento cristiano, pues la palabra es, ha sido y será mucho tiempo empleada para crear el odio, la envidia, la hipocresía, los celos y la mentira, morbosidades tales que encarnan precisamente la antítesis del cristianismo. Pues para ser verdadero cristiano se necesita que a través de la palabra no se ha emitido sonido alguno que no esté pleno de verdad, que no sea bellamente pronunciado y que conduzca siempre al bien. En cambio, los místicos del misterioso Oriente tienen organizada toda una escuela científica de yoga llamada Bhakti o yoga del amor, unida o directamente vinculada al yoga mantra, yoga de los sonidos, en las cuales en paralelismo singular educan a sus afiliados para que ellos obtengan el dominio del verbo por la sublimación de la palabra. Es tal el poder que adquieren por su nobilísimo entrenamiento que cualquiera de estos sabios y yogis sana, embellece, perfecciona y sublima las cosas que son alcanzadas voluntariamente por el poder de su verbo. Místicos de estas escuelas imponen sus manos, pronuncian la palabra de poder y limpian al enfermo, tanto de sus afecciones físicas como de sus equilibrios morales. Esto, naturalmente, dentro de la posibilidad kármica o dármica del afortunado que es purificado y ennoblecido por estos medios. Cuando haya en el mundo occidental un sacerdote capaz de sanar y ennoblecer por el poder de su palabra, de su verbo, este tal sí será un verdadero cristiano. Mientras el fraile solamente use de su palabra pésimamente educada para incendiar, ahondando diferencias sociales, agudizando los odios y las envidias, creando los monstruos del terror y de la superstición, estos tales que usan trajes largos, rezan en público para que el público crea en ellos, no son más que hipócritas, sembradores de maldad, como dice el Evangelio. Estas cosas merecen ser anotadas y realizadas para que la humanidad haga conciencia de la grandeza del espíritu cristiano frente a los intereses egoístas de los hombres. La decimos no con el ánimo de molestar a los creyentes de estas cosas negativas que encarnan las organizaciones humanas, sino con el sincero deseo, si bien es verdad que han transcurrido 2000 años desde la realización de la misión avatárica del instructor nazareno y que su pensamiento aún no ha tenido comprensión efectiva en la nueva era que se inició en el año 1952 del periodo en curso, si se trabaja real y positivamente por convertirse en hecho el pensamiento cristiano. En el verbo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Está en Juan capítulo 1, versículo 4.
Muchos de los trabajos que la ciencia ha realizado para tratar de descubrir dónde radica el principio de vida o la causa manifestada de la misma, naturalmente desde el punto de vista objetivo, porque la ciencia no da ni pretende ir más allá. Eminentes biólogos creen que la vida radica en el corazón. Otros suponen que tiene su raíz de acción fundamental en la glándula pineal. Algunos filósofos griegos la colocaban en la glándula thymus, cuales creen que la sangre y la vida funcional son una misma cosa. Aquellos suponen que el gran simpático encierra el misterio de la existencia. Otros arguyen que el sistema nervio-cerebroespinal es el asiento de la vida. Tales dicen que solamente en el conjunto de la organización humana físico y psicológica radica el misterio, no aceptando posibles desgloses del sistema alguno, pues en conjunto representan el misterio de la vida activa. Sin negar ni afirmar concepciones científicas y filosóficas, estamos convencidos de que el verbo, el sonido, es realmente la razón del ser del fenómeno vital. El sonido audible, a nuestra limitada capacidad perceptiva en la zona de vibraciones registrables, la encontramos en el ritmo cardíaco. Y esta oscilación vibratoria depende directamente del tono o sonido que radica en el átomo nous de los endoteristas. Separado el átomo nous del músculo cardíaco, este queda instantáneamente quieto y la vida manifestada en el ser humano termina su actividad sobre la Tierra. Este átomo nous es el centro del sonido por excelencia. De ahí que si nuestra palabra no es recta, no es justa y no es dicha con la armonía que exige lo espiritual, cada vez que emitimos sonidos carentes de rectitud e idealidad, estamos causando la arritmia que nos desvincula progresivamente del átomo espiritual de la vida. Y así, la ausencia real y progresiva de su calor vital hace que nuestra naturaleza se vaya endureciendo, causando progresivamente la vejez y la muerte. Los iniciados que saben siempre emitir sonidos plenos de veracidad, de armonía, de belleza y de bien, pueden sobrevivir sobre la tierra muchas veces centenas de años más que nosotros los humanos, que estamos todavía muy lejos de la educación ideal, suficiente que nos permita emitir solamente sonidos armoniosos, rítmicos, bellos y veraces. En el verbo está la vida y ella es la luz de los hombres. Qué síntesis de sabiduría tan asombrosa esta que nos legó el iniciado San Juan, la que nosotros hemos sabido comprender en todo su trascendente realismo y que sobre todo nada hemos hecho para educar nuestra palabra, para que ella siempre esté obedeciendo al más elevado sentido de la vida, a la raíz del verbo escondido, al átomo nous, al espíritu en nosotros, al Cristo solar, vida de nuestra vida. Este centro divino, llamado endotéricamente Sancta Sanctorum, tiene un polo de expresión para el mundo de la forma en el átomo que radica en el plexo solar, que es donde se engendra o crea la semilla que posibilita la multiplicación de la especie. Por ello, allí radica el átomo del éter químico, nadando en éter de vida. El átomo nous, como logos encarnado, como el segundo aspecto de la vida triada, tiene un átomo de relación con el logos inmanifestado o abstracto, cuya sede radica etéricamente hablando en el centro de la cabeza. Esta divina triada encarnada, el átomo de abajo en el plexo solar, de
atómicamente hablando, pertenece al Espíritu Santo, Creador. En cada uno de estos tres átomos encarna un modo de sonido de la naturaleza y vibra por una tonalidad que le es característica. El átomo de Espíritu Santo vibra con un color anaranjado vivo. El del Hijo o principio crístico con un tono alto, elevado, amarillo, oro. Y el que sirve de conexión con el logos abstracto, azul eléctrico purísimo. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de vida. Esto está en Juan capítulo 1, versículo 14. Aquí el apóstol iniciado se refiere a la perfección del Verbo que se expresó en Jesús, el insigne adepto de Nazaret. Para los endoteristas, el divino instructor, el gran maestro, cuya conciencia se unificó con el Verbo de vida, no es el hombre a quien se le debe dirigir oraciones doloridas para compadecerle de sufrimientos físicos, como el de una bofetada humana, el de un puntapié pasional, dados por hombres iguales, muy iguales al común de nuestra humanidad. El Rabí de Galilea, el gran maestro o iniciado solar, es para el endoterista de una grandeza inconcebible que está más allá de toda comprensión. Gracias a su interna realización espiritual, sirvió de canal para que las fuerzas más elevadas del espíritu o más internas de la conciencia del increado se abrieran paso para servir el proceso de transformación y de humana sublimación. De ahí que, no alegórica, sino realmente la suprema iniciación del instructor Galileo. Quien rasgó el velo del templo y el logo solar empezó a actuar con mayor energía sobre el planeta Tierra. No hay en esto, para el endoterista, ninguna aceptación mística pasiva de tales hechos, pues el que ha elevado un poco el tono melódico de su espiritual sentir, comprende con meridiana claridad lo que significa el abrir átomos de potencialidad incalculables, realizándolos así con las recónditas fuerzas provenientes de la causa increada, del logoico fuego de la interna naturaleza del Cristo, dice el iniciado Max Heindel. Esta energía está obrando en nosotros como una palanca que presiona nuestro pecho, impulsándonos cada vez más a la realización de un sentido más espiritual de la vida, para así relacionarnos con la parte interna de la misma, sintiendo la unidad con todo cuanto existe y amor por todo cuanto palpita y vive. Cuando alguien sabe sentir o hacer suyo el nostálgico dolor que experimenta el niño presionado por el hambre, sintiendo frío, sin abrigo, orfandad, sin calor maternal, esa fuerza que obra para hacer sentir la unidad es la divina palanca del Cristo, que nos impulsa hacia la realización del sentido de la unidad de todo cuanto es. Ese espíritu de Cristo, a medida que el espiritualista se armoniza con él, se va ampliando cada vez más, abriéndose en sucesivos campos de acción, a la manera o forma como las ondulaciones de un lago puro y transparente se abren y extienden desde el punto central o núcleo en el cual ha caído perpendicularmente un objeto, hasta alcanzar cada vez más amplios campos según la índole y naturaleza del impacto recibido. Igualmente, a medida que el hombre sabe sentir en su corazón la devoción por la vida, los círculos concéntricos de afectividad crística se van extendiendo. Primero, solamente alcanzan a las personas inmediatas de familia, padres, hijos. Después se abre campo hasta unificar su sentir con amistades, luego con pueblos, naciones, y al fin cubre a la humanidad toda.
pero no termina allí su obra. La gran obra se sigue extendiendo, alcanzando primero aquellos animales que nos sirven de ayuda para sobrellevar la vida, sacrificando la de ellos. Se va extendiendo a otros aspectos y así hasta alcanzar a la hormiga, al gusanillo, al plasma primario de la existencia efectiva de vida, relativamente separada. De allí al árbol, del árbol a la tierra, que le sirve de alimento y a través del ego del planeta se extiende a otros planetas, a soles, universos y mundos. Este es el trabajo constante que realiza el Espíritu de Cristo. Hasta que el espíritu humano se haya completado y el sentido del hombre separado se unifique conscientemente con la causa del origen. Dice Paracelso, he contemplado todos los seres, piedras, plantas, animales, y me han parecido como letras desparramadas, de los cuales el hombre es la palabra viva y completa. La expresión progresiva de la onda espiritual de amor o sublime afectividad obedece a sonidos, ritmos y melodías en divina orquestación hasta alcanzar la música de las esferas de la que nos habla el insigne Platón. Endotéricamente hablando, Juan el Bautista encarna la masculinidad de la naturaleza. Juan el Evangelista, por su delicadeza o sutilidad, la feminidad de la misma. Jesús el Nazareno encarna el hermafroditismo espiritual, o sea, la perfección virtual del verbo de vida. Dentro del ritmo natural de las cosas, Juan el Bautista representa el plus energético. Juan el Evangelista, el minus ideal. Y el tercero, Cristo Jesús, es el ritmo que expresa el amor. Jesús el cristificado es conocido como el verbo de amor o verbo de Dios. Pasarán los tiempos, pasarán los mundos, pero mis palabras no pasarán, dijo el verbo encarnado del amor universal en la sin igual personalidad del Nazareno. La doctrina del Nazareno, en su sentido endotérico, está encarnada en la enseñanza de Juan el Evangelista, tanto en sus epístolas como en el Apocalipsis, clave cabalística, científica y mística de este monumento de las edades llamado Biblia, para reflexionar. La palabra, el verbo, está junto a Dios en el principio y es Dios. Juan el Bautista anunció la luz verdadera y el verbo pone su tienda entre nosotros. El Hijo nos regala el don de ser también hijos de Dios. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Que las rosas florezcan sobre vuestras cruces. Hasta aquí, hermanos, este precioso capítulo de Logosofía del maestro Israel Rojas Romero, el señor Ragozzini. Esta es su hermana que interpretó, Roselena Chaparro, con todo el amor.